eso, ¿por qué se considera una ciudad como ciudad un núcleo urbano? Pues una ciudad andalusí tenía unos elementos principales, que era la alcazaba o castillo como lo conocemos ahora, la mezquita, la alcaicería y unos baños. Y todo eso tenía la ciudad andalusí de Marbella, que era una ciudad pequeña pero bien habitada, como decía Ibn Battuta. Hay referencias de Marbella desde principios del siglo XII como ciudad. Y además es de construcción antigua, es decir, los cronistas árabes que pasaban por aquí se referían de construcción antigua porque se daban cuenta de que antes que ellos habían estado otras civilizaciones, en concreto la romana, y se repite bastante esa afirmación de que era una ciudad pequeña, bien habitada porque tenía todos los elementos de la ciudad de Andalusí y era de construcción antigua. Ahí tenéis, en todos estos sillares son reutilizados de época romana, de época bizantina. Eso ya lo hemos visto en otras visitas, que no es la de hoy. Evidentemente, tras la conquista, hemos hablado de que las mezquitas se convirtieron en templos, pero no cambiaron su estructura. Es decir, que la mezquita Al-Hama, que estaba aquí, siguió siendo mezquita arquitectónicamente hasta 1520, que se hizo el primer templo, se construyó el primer templo cristiano encima de la mezquita. Es decir, que estamos hablando de una ciudad ya cristianizada, pero utilizando toda la configuración andalusí. Por supuesto, el ayuntamiento, que se construyó años después, y en ese cabildo estaba Nuño de Villafañe. Nuño de Villafañe ya entonces llevaba 5 años aquí en Marbella, aparece como regidor, y estaban tratando sobre el reparto de las aguas para riego, tanto del arroyo de la Represa como del Guadalpín, porque había un conflicto entre los hortelanos, los que tenían las huertas, y los molinos para el riego, para el aprovechamiento de las aguas, ya que entraban en conflicto continuamente, porque el molino evidentemente se llevaba mucha agua, mucha más agua que las que utilizaban para el riego, y los hortelanos pues se quejaban con toda la razón del mundo, y al final se le dio prioridad a los que tenían huertos antes que a los poseedores de molinos. Eso nos está hablando ya, ese simple dato de que se celebraba el cabildo en la iglesia de Santa María la Mayor, nos está dando muchísimo, nos está aportando muchísimo. Tenemos que tener en cuenta la estructura de cómo era una mezquita para hacernos una idea de lo que aquí había, y evidentemente esto era mucho más estrecho sin duda, estaría todo rodeado de más construcciones, pero aquí estaba el patio de las abluciones, donde estamos nosotros ahora, un poquito más allá, y la mezquita estaría dirigida hacia sureste más o menos, y cuando se transformó en iglesia, pues evidentemente se cambió el altar y se puso al este, porque así es como cada religión manifiesta, expresa su fe, por decirlo de alguna manera. Es decir, que el mihrab estaba más o menos donde está la capilla esa, ahí más o menos. Se hizo, desgraciadamente no se hizo una protección arqueológica en el templo, a pesar de que a finales de los años 80 se hizo una operación de remodelación importante y se tocó bastante el subsuelo, donde perdimos muchísima información, desgraciadamente, porque no se estudió aquello, se hizo un poco a la brava y perdimos una oportunidad muy importante para conocer cómo era la antigua mezquita de la ciudad. Nos vamos hacia la iglesia de Santiago,